Buenas noches, yo soy Carlos Elizondo. Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Y hoy tenemos un invitado que nos va a explicar si somos más pobres, cuál es la pobreza real que hay en México. Nuestro invitado es el secretario ejecutivo del Coneval, el organismo encargado de medir la pobreza en México, Gonzalo Hernández. Bienvenido, Gonzalo. Carlos, Federico, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿somos o no más pobres? Desde que se anunció la última medida de la pobreza, yo ahora estoy confundido. Unos dicen que somos menos pobres, otros que somos más. Realmente, ¿cómo estamos en ese sentido? Mira, muy rápidamente, cualquier medición de pobreza en el mundo, México incluido, tiene dos elementos de pobreza. La pobreza general y la pobreza extrema. En la pobreza general, Carlos, sí ha aumentado la pobreza en los últimos años, no solamente ahorita, en los últimos años, básicamente por un tema de ingreso. Los ingresos de los mexicanos no han crecido lo suficiente. Pero el Estado mexicano, y hay que aceptarlo, ha tenido buenos programas focalizados, estrategias que van a la población en pobreza extrema, y podemos saber que hoy esa población tiene más pisos firmes, más agua potable, más drenajes, niñas y niños en las escuelas, lo cual hace que esa pobreza extrema sea menor en los últimos años. Por lo tanto, México está como en dos velocidades. La velocidad donde el Estado le ha invertido a la población, pero siempre se pensó, Carlos, que una población a la que le focaliza recursos iba a ser para que se tuviera una inclusión laboral mucho más activa cuando el mercado creciera, y eso es lo que en México no ha sucedido por varias décadas. Ahora, en distintas instituciones, el Banco Mundial, por ejemplo, tienen una versión un poco más simple. Dicen, bueno, pobreza extrema son los que ganan menos de 1.5, 2 dólares al día, y la han mantenido durante mucho tiempo. Y en esas mediciones, curiosamente, nos dicen, ha mejorado México. Totalmente. Ha mejorado México. Pero el Coneval, por mandato de ley, hay que decirlo, no fue responsabilidad de los directivos, de las cabezas, incluyó esta medición multifactorial, que si bien tiene bondades en tanto que amplía el registro de las carencias, tiene la desventaja de que, bueno, pues tú puedes carecer de educación adecuada, tu vivienda puede carecer de ciertas condiciones, y entonces al entrar en cualquiera de esas categorías, pues no mejoras, porque no ha mejorado tu condición general, digamos, ¿no? O decirlo de manera un poco diferente, Federico, es la población en pobreza lo es por dos condiciones. Tienes un ingreso bajo, sí, y tienes una o más carencias sociales, y por lo tanto, para reducir la pobreza amplia, uno podría hacerlo vía mayor ingreso a las familias, especialmente el mercado laboral, y yo por eso hago mucho énfasis en esto, o que tus carencias se hayan reducido o hayan desaparecido. En México, las carencias sociales, decíamos hace un segundo, en materia de educación, de vivienda, de pisos de mejor calidad, eso vemos a familias en mejor situación. ¿Qué tanto el mejor? Tema del ingreso es el tema. Si lo medimos nada más así, por carencias de estos servicios. Antes había ¿cuántos mexicanos con carencias? ¿Ahora cuántos? Te lo pongo una cifra que el Coneval sacó cuando dimos a conocer la medición. Si el ingreso de los mexicanos no hubiera caído en promedio 3.5% entre 2012 y 2014, la pobreza hubiera sido menor en esos 2 años. Pero esto es debido a un tema. Si hubiera, pero no fue. Pero es importante decirlo. ¿Pero cómo sale? Perdón. En vez de. O sea, la pobreza hubiera sido de 45.2, hubiera bajado a 44%. Y se incrementó a 46% por un tema de ingreso. Entonces, sí es importante, y aquí hacemos mucho énfasis, Carlos, en que la pobreza es un tema de desarrollo social y desarrollo económico. ¿Estás hablando de millones o de porcentaje de la población? De porcentaje. ¿No? Pero no es muy poquito que con todo el gasto focalizado que hemos estado haciendo, a pesar de los problemas de ingreso, y tú en esta simulación incluso los quitas, en el caso de que hubiera crecido la economía, ¿no es un cambio muy menor de 45 a 46? Si tú ves la evolución del ingreso de los mexicanos, el poder adquisitivo del ingreso promedio de las familias entre 92 y 2014 es el mismo, no ha cambiado. Ningún país puede reducir la pobreza cuando el ingreso promedio en prácticamente 20 años, 25 años,
no ha tenido ningún cambio. Cuando China y la India reducen la pobreza, es porque el ingreso promedio ha mejorado de buena manera. Me decía un exsecretario de Hacienda algo que me pareció atractivo, o por lo menos provocador intelectualmente. Me dice, es que no hay más que recorrer el país en coche para darse cuenta de que las cosas han cambiado. Si uno toma, por ejemplo, el censo de 1960 y ve uno el número de viviendas que carecían de agua, Sí. no estoy diciendo agua potable, eso Sí. eso es otra categoría, de agua o de servicios sanitarios, se encuentra uno con que el 80% de las viviendas no tenían servicios Totalmente sanitarios. Y ahora el porcentaje es al revés, tienes un 15%, tú me corregirás, que carece de servicios sanitarios. O sea que las condiciones de vida de los mexicanos, esto que yo llamo el fenómeno rotoplast, ¿no? Sí. Con perdón del comercial, pero es cierto, donde hay un rotoplast, pues quiere decir que hay agua, que hay energía eléctrica y que hay, digamos, la posibilidad de tener servicios sanitarios. No entras y ves el servicio sanitario, pero ahí está. ¿Cómo lo lees tú? Totalmente de acuerdo contigo, Federico. Cuando uno entra a las viviendas y las recorre y tú ves la diferencia de 1990 al 2014, ciertamente esos servicios y coberturas básicas han mejorado muchísimo. Electricidad es un buen ejemplo. Lo que nos falta de electricidad en las viviendas es como 1.5%, y hace 20 años pues era exactamente lo contrario, como tú decías, o hace más, ¿no? Pero el tema en el caso de la pobreza es que una familia con su drenaje y su piso firme y su agua, cuando el empleo no está ahí o no está, Claro. o ganas poco, sí es un tema en el cual pues, sufres. Ahora, de el manera ingreso importante. del decil más alto se ha subido. Digamos, este es el ingreso promedio. Sí, exactamente. La desigualdad ha aumentado. Sí, el estudio de Oxfam reciente lo que estima, los datos son difíciles porque las encuestas de ingreso-gasto no lo muestran fácilmente, es No captan bien el estas ingreso de los más familias ricos. muy ricas, pues sí les ha ido muy bien, lo cual explica esta paradoja, un ingreso promedio que prácticamente no cambia en los últimos años y un PIB que ha crecido un poco, ¿no? Entonces, la atribución de Oxfam es, estas familias pues se les ha ido muy bien y por lo tanto, Carlos, tenemos déjame llamarlo así, un sándwich. Tenemos al Estado que protege con buenos programas, que si la Cruzada Nacional contra el Hambre, que si Prospera, que si a esa población en pobreza extrema, que está mejor, como Federico decía, a esas familias pocas que les va muy bien porque están en otro extremo, y en medio tenemos ciertamente familias cuya vida ha cambiado, pero que para muchas de ellas el ingreso no ha subido lo que uno hubiera querido. Lo ¿no? que no hubiera querido, sin duda. Pero está este otro argumento, el de Luis de la Calle. Sí. Lo que ha subido es el consumo. A lo mejor mi ingreso no subió, pero ahora puedo consumir más cosas porque gracias a las reformas recientes hay una serie de bienes y servicios que Sí. son más baratos. Cierto. Y sí hay una expansión de muchas de las empresas, desde cine hasta entretenimiento de otros tipos. En fin, hay muchos, venta de automóviles nuevos, etcétera. Sí. Sí vemos una expansión del consumo. ¿Cómo hacemos Ciertamente. compatibles Yo creo ambas que cosas? sí es difícil definir la pobreza, porque hay 1000 definiciones, Carlos, como tú sabes. Definir la clase media es aún más complicado. Claro. Es, pues, ¿dónde pones el límite? Porque ahí tienes que tener los límites. Yo creo que lo que dice Luis de la Calle es cierto para una parte importante de esa clase media. Estamos hablando de qué porcentaje de la ¿No? población Sí, caería sí. dentro de esa categoría. Mira, puedes tú tener, en el sentido amplio, una clase media general de más de 55% de la población, pero ahí mismo yo creo que hay que dividir en esa clase media amplia, en esa población que sí tiene acceso a todas las cosas que hemos venido generando y que han bajado de precio, y otra población más cercana a esta población de pobreza, en donde ha sido mucho más complicado varios de los temas de ingreso, sobre todo de ingreso. Ahora, en esa misma línea de argumentación de Carlos, algo que es notable es, por ejemplo, el equipamiento de hogares. Cuando uno ve cuántos refrigeradores tenían las familias en 1970, 80, 90, y ves el último censo, pues resulta que en el próximo muy probablemente nos estemos acercando al 100%. Entonces, otra forma de medir este muy complejo problema es la autopercepción. Cuando se pregunta a usted cómo se considera usted pobre, se considera usted clase media, media baja, media alta o rico, Sí. el 1% se define como rico, 16% se define como pobre, Sí. que coincide con pobreza extrema de alguna manera,
y el resto de los mexicanos dice yo soy clase media. Sí. ¿Por qué? Porque mis padres no tenían lo que yo tengo. Y ahora yo los tengo. Y yo lo tengo y ambiciono a que mis hijos tengan algo superior a lo que yo tengo. Entonces eso es muy interesante porque ha habido movilidad ascendente, no la deseable, no la quisiéramos, pero sí la ha habido, ¿no? Ahora, si la gente que nos está viendo revisa los umbrales que tenemos en el Coneval para cada dimensión, que si educación, salud, acceso, los umbrales que tenemos no son descabelladamente altos. O sea, no estamos hablando de cosas donde dices, bueno, es que la vara está muy alta y por lo tanto pues, la pobreza son, pues, por ejemplo, en ingreso, digamos, el alto es un promedio por persona de 2,000 pesos, ¿no? O tener una vivienda con piso que no sea de tierra y con techos que no sean de lámina. O sea, son cosas realmente básicas, lo cual muestra que tenemos este México bien complejo de sectores con más acceso a cosas y a consumo y otros sectores que todavía les cuesta un poquito más. Pero por el otro lado, tú has mencionado como que la política social para los pobres extremos ha sido eficaz. Uno lo puede ver de otra forma. Si uno ve la cantidad de dinero que gastamos hoy respecto a lo que gastábamos hace 20 años, o sea, la parte del presupuesto que más ha crecido es la del gasto social. Y no pareciera que eso está llevando a una disponibilidad de transferencias, bienes, servicios, y toda la calidad suficiente para luego poderte insertar al mercado de trabajo de una forma eficaz. Tienes razón, déjame decirlo diferente. Hay un conjunto acotado de programas sociales que le han dotado a la población en pobreza extrema de servicios básicos. Hay muchísimos programas que podrían estar duplicados y que se han generado por un proceso político federal y local, ¿no? ¿Cuántos programas de adultos mayores tenemos a partir del muy exitoso programa político y efectivo en el DF? Tenemos 32 programas de adultos mayores que reparten cosas diferentes con un objetivo básicamente político. Entonces es cierto, la política social puede ser mucho mejor, el campo es otro ejemplo. ¿Cuánto dinero le hemos dado al campo cada año más? La productividad del campo no crece a esa misma velocidad. No se lo estamos dando al que necesita, porque una buena parte se va al agricultor rico. Al del norte, ¿no? O al intermediario de programas en donde está el técnico que ayuda y el técnico que facilita, y el técnico pues sí se queda con una buena lana de esos incrementos de gasto, y no el beneficiario último, este productor pequeño más pobre. Tenemos que despedir el programa. Un último comentario. ¿Qué esperas o qué desearías como cabeza del Coneval para que esa institución se consolidara y tuviera la autonomía y tuviera el espacio que requiere? Yo espero, Federico, que el Congreso va a ser trabajar muy concreto, muy bien, para que la elección de los consejeros del Coneval siguiente en este Coneval autónomo se haga sin tener a los partidos en medio. Sería muy raro tener un Coneval autónomo de derecho y no en los hechos. Gonzalo, mil gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la Qué buena labor están realizando. Y bueno, nos toca despedirnos. Buenas noches, gracias por haber estado con nosotros. Pues Gonzalo, muchas gracias y sobre todo a ustedes que nos acompañó. Buenas noches.